Hola queridos estudiantes, sean bienvenidos nuevamente a este espacio, el cual estamos dedicando a explicar las guías de matemáticas. En este caso ya estamos en la guía número 6 y vamos a ver cuáles son los temas que estamos tratando en esta guía. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla de contenidos y en esta guía estamos tratando 3 temas que son el primero, múltiplo de un número, el segundo tema es divisores de un número y como tercero y último, criterios de divisibilidad. Entonces, comencemos con el primer tema, múltiplos de un número. Bueno, podemos asociar directamente la palabra múltiplos con multiplicar. Como nos dice acá el enunciado, dice que los múltiplos de un número son los productos o el resultado que nosotros obtenemos cuando multiplicamos un número por otro número. O sea, al nosotros multiplicar, por ejemplo, 2 por 3, el resultado, que sería 6, eso es lo que se le conoce como múltiplo. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Dice, los múltiplos 6, 12, 18, 24 y 30 son múltiplos de 6, puesto que, vamos a ver. Entonces aquí tenemos que si nosotros multiplicamos el 6 por 2, eso nos va a dar como resultado 12. Entonces aquí podemos verificar lo que nos está diciendo este enunciado de que 12 es múltiplo de 6. ¿Por qué 12 es múltiplo de 6? Porque al nosotros efectuar esta operación de multiplicar 6 por 2, el resultado es a lo que se le conoce como múltiplo. Entonces aquí tenemos que 12 es múltiplo de 6. Y asimismo también podemos decir que 12 es múltiplo de 2. ¿Por qué es múltiplo de 2? Porque si nosotros realizamos esta operación inversa, colocamos este 2 acá y el 6 de este lado, multiplicaríamos 2 por 6, también nos va a dar 12. Por lo tanto, ya sabemos que este número también puede resultar siendo un múltiplo de tanto de 6 o de 2 o de cualquiera de los números que se coloquen al momento de multiplicar. Continuemos. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos 5 por 7 igual a 35. ¿Cuál creen ustedes que sería el múltiplo en esta operación? ¿Será el 7? No es cierto, es el 35. Y como dijimos anteriormente, 35 es múltiplo de 5 y también es múltiplo de 7. ¿Por qué es múltiplo de 7? Porque si multiplicamos 7 por 5 nos va a dar 35. Continuemos. Acá está lo que les acaba de explicar. En el caso de que lo hiciéramos al revés de como lo tenemos planteado aquí, también nos va a dar 35, lo que quiere decir que 35 es múltiplo tanto de 5 como de 7. Miremos otros ejemplos. Aquí los coloqué de una manera diferente. Están en orden como lo vemos normalmente en las tablas de multiplicar. Entonces, aquí tenemos que 4 por 3 es igual a 12, lo que quiere decir nuevamente que 12 es múltiplo de 3 y múltiplo de 4. 4 por 4 es 16, lo que nos indicaría que 16 es múltiplo de 4. 4 por 5 es igual a 20, lo que nos indicaría que 20 es múltiplo tanto de 5 como de 4 y lo mismo 4 por 6 que son 24. Entonces espero haya quedado clara esta parte de los múltiplos. Continuemos. Ahora vienen las propiedades de los múltiplos. Tenemos aquí lo siguiente. La primera propiedad nos dice que la suma o la diferencia de varios múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número. ¿Cómo así? Pues por ejemplo, aquí tenemos 40 y 16 son múltiplos de 8. Vamos a ver. 40 más 16 nos da 56. Y 40 menos 16 es igual a 24. Entonces, los múltiplos de 8 serían, si nos podemos sacar los múltiplos de 8 desde el inicio multiplicando 8 por 0, nos daría 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Aquí estaría el 24 este de acá. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros esta propiedad? Que la suma, que sería este, o la resta de un número es otro múltiplo de ese número. Entonces, si nos damos cuenta, aquí estaría aplicando esta primera propiedad, ya que al nosotros empezar a multiplicar el 8 por todo el resto de los números, nos damos cuenta de que se aplica, ya que
la resta de estos dos números es 24, como tal es un múltiplo de 8. Y si seguimos multiplicando, nos vamos a dar cuenta que también la suma de 40 más 16, que da 56, también vendría siendo un múltiplo de 8. Ok, entonces continuemos. Aquí vamos a ver otro ejemplo de esta misma propiedad de los múltiplos. Entonces tenemos lo siguiente, aquí lo planteé al revés de como lo teníamos allá. Aquí tenemos los múltiplos de 6. Entonces, la propiedad nos dice a nosotros que la suma o la diferencia de varios múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número. Entonces, aquí escogimos dos números que ya son múltiplos de 6, que eso es lo que nos dice. Entonces, aquí está, 12 es múltiplo de 6 y 30 es múltiplo de 6. Entonces, dice que la suma y la diferencia de estos dos números también tienen que terminar siendo múltiplos de 6. Entonces, vamos a mirar si eso se cumple. Tenemos que 12 más 30, que sería la suma, nos da 42. Y si vamos y comprobamos acá, efectivamente nos damos cuenta de que 42 es múltiplo de 6. Ahora vamos a ver con la resta. Si nosotros restamos 12 menos 30, nos da 18. Y efectivamente, si miramos aquí en la tabla que tenemos de múltiplos de 6, nos damos cuenta que 18 también es múltiplo de 6. Entonces, sí se cumple esa propiedad que acabamos de describir. Entonces, ahora podemos continuar con la segunda propiedad de los múltiplos. La segunda dice: si un número es múltiplo de otro y este lo es de un tercero, el primero es múltiplo del tercero. Vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo más fácil. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos tres números, 45, 15 y 5. Entonces, esto vamos a ir haciendo una relación. Aquí primero nos dice: si un número es múltiplo de otro, entonces tenemos el primer número es 45 y 45 es múltiplo de 15. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 15 por 3 nos da 45. Entonces ya ahí se cumple la primera parte que nos dice que si un número es múltiplo de otro. Listo, aquí ya tenemos el primer número y su múltiplo. Después nos dice, y este lo es de un tercero, o sea, si el 15 que es múltiplo de 45 es múltiplo además de otro tercer número, en este caso de 5. ¿Por qué sería múltiplo de 5? Porque si multiplicamos 5 por 3 nos da 15. Nos dice que el primer número es múltiplo del tercero. ¿Cuál fue el primer número del que nosotros estábamos hablando? Estábamos hablando del 45. Entonces, esta propiedad nos dice a nosotros que 45 debe ser múltiplo de 5. Entonces, vamos a mirar a ver si eso se cumple. Aquí tenemos los múltiplos de 5. Y si nos miramos fijamente en esto que tenemos aquí, nos damos cuenta que efectivamente 45 es múltiplo de 5, lo que hace que se cumpla también esta propiedad que tenemos acá. Tenemos adicionalmente otras propiedades de los múltiplos que nos dicen lo siguiente. El número 0, el 0 solamente tiene un múltiplo, que es 0. Si yo a ustedes les pregunto, ¿cuántos múltiplos tiene el 0? Un solo múltiplo. ¿Y cuál es ese múltiplo? El 0 mismo. El 0 solamente tiene un múltiplo y es el mismo. También tenemos que todos los números, absolutamente todos los números son múltiplos de 1. Y también el número 0 es múltiplo de todos los números. Continuemos. Ahora vamos a continuar con el segundo tema que tiene en esa guía, que es divisores de un número. Entonces, divisores de un número, entonces aquí tenemos el concepto que nos dice que los divisores de un número son los números naturales que pueden dividir a ese número de manera exacta, es decir, que no dejan ningún residuo. Es decir, que podemos tener con esto que la división pues es una división exacta, como la habíamos mencionado anteriormente. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Pero antes de eso, vamos a hacer aquí un breve recorderis de cómo es que son las partes de la división y cómo es una división exacta. Entonces aquí tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto.
Cuando a nosotros el resto nos da 0, eso nos indica que la división es exacta. Entonces, continuemos. Aquí nos dice también que si el resto es otro número, si en este caso el resto no fuera 0, sino fuera que un número mayor a 0, la división pues no sería exacta. Lo que nos indicaría, esta parte es muy importante, que el dividendo no sería un múltiplo del divisor. Esto de tanto los divisores como los múltiplos tienen una relación que más adelante les voy a comentar para que ustedes la vean de una manera más clara. Entonces, continuemos. Vamos a hacer el primer ejemplo de los divisores. Entonces, aquí tenemos que como 9 es múltiplo de 3, entonces 3 es divisor de 9. ¿Cómo así? 9 es múltiplo de 3 porque 3 por 3 es igual a 9. Aquí tendríamos el múltiplo. Entonces, si nosotros dividimos a 9 entre 3, eso nos debe dar resultado 3. Vamos a hacer otro ejemplo. Para mostrar que 12 es múltiplo de 3 y que 3 es divisor de 12, podemos organizar 12 donas en 3 filas con 4 donas cada uno de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos como tal 12 donas y vamos a hacer 3 filas con 4 donas cada uno para completar este número de 12 que es el total de donas que tenemos. Aquí están las donas, tenemos las 12 que es el número total, vamos a hacer las filas y vamos a colocar la cantidad de donas correspondientes. Entonces, lo haríamos de la siguiente manera. Tendríamos las 12 donas, las dividiremos entre 3 y esto nos va a dar como resultado que si nosotros multiplicamos 4 por 3 es 12, el resultado sería 0, lo que nos indica a nosotros que es una división exacta y se cumple que 12 es múltiplo de 3. Ahora aquí tenemos las propiedades de los divisores. En esto, la primera propiedad nos dice a nosotros que cualquier número que sea diferente a 0 es divisor de sí mismo. El 0 no es divisor de sí mismo. Cualquier número diferente del 1 hacia adelante es divisor de sí mismo. También tenemos otra propiedad que nos indica que la unidad, o sea, el 1, es un divisor de cualquier número. Cualquier número puede ser dividido por 1. Tenemos una tercera propiedad que nos dice que si un número es divisor de otros dos, pues también lo debe ser de su suma y de su diferencia. Esta propiedad se parece también a la propiedad anterior de los múltiplos, solo que allá era, pues obviamente como múltiplo, acá se debe cumplir como divisor. Entonces tenemos un ejemplo de esta. Tenemos nuevamente 3 números, 3, 15 y 9. Entonces nos dice que si un número es divisor de otros dos, entonces tenemos que como tal el 3 es divisor de 15 y de 9. Entonces, según esta propiedad, según lo que nos plantea este concepto de acá, este 3 también debe ser divisor de la suma de 15 más 9 que nos da 24 y de la resta que es 6. Entonces vamos a ver en la siguiente imagen que tenemos aquí si eso se cumple. El 3 debe ser divisor tanto de 6 como de 24. Entonces aquí tenemos los divisores de 24. Y miren, si nos fijamos, aquí tenemos el 3. Entonces, si se cumple que es divisor de 6. Ahora vamos a mirar en los divisores de 24 si encontramos el 3. Y miren, acá está el 3, lo cual hace que se cumpla esta propiedad de los divisores. Y como última propiedad, nos dice a nosotros que si un número es divisor de otro, pues también lo es de cualquiera de los múltiplos de ese número. Entonces, ahora sí les voy a comentar lo que estábamos hablando anteriormente de la estrecha relación que existe entre múltiplos y divisores. Vamos a volver como a repasar para que este tema nos quede súper claro. Entonces, aquí tenemos una multiplicación. 5 por 7 es igual a 35. ¿Cuál sería el múltiplo? ¿Será que el múltiplo es 5 o es 7? No, ¿cierto? El múltiplo de esta multiplicación, valga la redundancia, es 35.
Ya eso lo habíamos visto y ahí hasta ahí vamos bien y estamos claros. Ahora tenemos otra multiplicación que sería 4 por 2 es igual a 8. Entonces, 8 sería múltiplo tanto de 2 como de 4. Si multiplicamos 2 por 4 da 8, entonces por eso es múltiplo de 2 también. Pero aquí también nos podemos dar cuenta que 4 es divisor de 8 y 2 también es divisor de 8, ya que hay que tener en cuenta, como lo mencionamos anteriormente, que ser divisor es lo recíproco, o sea, lo contrario a ser múltiplo. Entonces, a mí me gusta que esto les quede claro porque es algo que va de la mano y de alguna manera a ustedes se les puede hacer más fácil identificar a los múltiplos y los divisores. ¿Por qué decimos que 4 es divisor de 8? Pues si nosotros dividimos 4 entre 8, tenemos que buscar un número que multiplicado por 4 nos dé 8. Y si nosotros multiplicamos 4 por 2 nos da 8, entonces por eso es divisor. Lo mismo con el 2. Si nosotros buscamos un número que dividido, si estamos dividiendo 2 entre 8, buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 8, multiplicamos 2 por 4 nos daría 8, entonces por eso es recíproco, porque así como son múltiplos, también son divisores. Bueno, y ahora tenemos el tercer tema, que es criterios de divisibilidad. ¿Qué son esos de criterios de divisibilidad o para qué nos sirven? Bueno, pues los criterios de divisibilidad como tal, pues nos permiten determinar cuándo podemos nosotros dividir un número por otro sin necesidad de realizar la división. Entonces, continuemos. Tenemos el primer criterio, que es divisibilidad por 2, 5 y 10. Entonces, nosotros sabemos que un número es divisible por 2 si este número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Si se dan cuenta, esa secuencia, todos los números que mencioné son pares. Así que también podríamos decir que para que un número se pueda dividir entre 2 debe terminar en un número par. Como por ejemplo, 20 entre 2 se puede hacer la división. Sabemos que podemos dividir entre 2 porque termina en 0. 52 entre 2 termina en 2, así que también se aplica. 64 igual. Pero en el caso de 347, ¿será que podremos hacer esa división? Pues si nos damos cuenta, termina en 7, que es un número impar, y también es un número que no está incluido dentro de los términos que se necesitan para que se pueda dividir por 2. Por lo tanto, 347 no es un número divisible entre 2. Ahora bien, para que un número pueda ser divisible por 5, es necesario que éste termine en 0 o en 5. Por ejemplo, 644, ¿será que es posible realizar esa división entre 5? No, porque no termina ni en 5 ni en 0. En cambio, 85 sí se puede realizar la división, ya que cumple que termine en 5. Ahora bien, un número es divisible por 10 solo si termina en 0. Entonces, 2450 entre 10, claro, sí se puede hacer la división porque cumple con que termine en 0. Lo mismo 890 entre 10, pero aquí tenemos un ejemplo de 46 entre 10 que no podríamos nosotros hacer esa división porque no cumple con lo que esto nos exige, que es que termine en 0. Divisibilidad por 4, 5 y 10, segundo criterio. Bueno, entonces aquí nos dice que para que un número sea divisible por 4, este número, los últimos dígitos deben ser exactamente divisibles por 4 o si termina en doble cero. Entonces aquí tenemos 2450 entre 4. De entrada nos damos cuenta que pues aquí nos pide que sean los últimos dígitos sean divisibles entre 4. 50 no es un número divisible exactamente entre 4. Y tampoco cumple que termine en doble cero, así que este número no es divisible entre 4.
En cambio, acá tenemos 4600, cumple con lo que esto nos pide, que es que termine en doble cero. Entonces este número sí lo podemos dividir entre 4. También tenemos que para que un número sea divisible por 25, pues el número formado por sus dos últimas cifras también debe ser divisible por 25 o debe terminar como el anterior también en doble cero. Entonces en el ejemplo que tenemos a continuación vemos que como tal 87.525 no termina en doble cero, pero los dos últimos dígitos son números que nosotros podemos dividir entre 25 y nos van a dar un número exacto. Por ende, sí se puede dividir en 25. Y como último de este grupo tenemos que un número es divisible por 100 si este número termina en doble cero. Aquí tenemos un ejemplo, el cual cumple con lo establecido por estos criterios. Divisibilidad por 3 y 9, tercer criterio. Bueno, nos dice que para que un número como tal sea divisible por 3 es si la suma de las cifras es múltiplo de 3. ¿Cómo así? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos dice 45 es divisible entre 3. ¿Por qué 45 es divisible entre 3? Porque aquí tenemos las dos cifras y lo que nos dice el criterio es que debemos sumarlo y si la suma nos da un número que sea múltiplo de 3, pues claramente ese número va a ser un número divisible por 3. Entonces nosotros lo que debemos hacer es la suma. Sumamos 4 más 5, eso nos da 9. Y 9 es múltiplo de 3, ya que si nosotros multiplicamos 3 por 3, va a ser igual a 9. Ahora bien, el segundo criterio de esto nos dice que un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. ¿Cómo así? Aquí nos dan a nosotros una cifra que es 1845. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Sumar todas las cifras de este número y darnos cuenta si eso es un múltiplo de 9. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos, descomponemos el número y lo sumamos. 1 más 8 más 4 más 5, eso nos da 18. Y 18 es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 9 por 2, eso nos da 18. Por lo tanto, 18 aplica para este criterio de divisibilidad por 9. Y ya, casi terminando, tenemos divisibilidad por 11. Entonces, ¿cuándo un número es divisible por 11? Esto se da cuando la suma de los números que ocupan la posición par menos la de la posición impar es igual a 0 o a un número que sea múltiplo de 11. ¿Cómo así? Vamos a explicarlo con un ejercicio para entenderlo más fácil. Entonces aquí tenemos nosotros este número, 5863. ¿Será que ese número es divisible entre 11? ¿Cómo hacemos nosotros para saber eso? Bueno, acompáñenme y lo averiguamos a continuación. Aquí tenemos ese número. Entonces, allá nos decía que necesitábamos separar las cifras en los lugares pares y en los lugares impares. Después de que las separáramos, las sumábamos, vamos a hacer paso por paso. Primero las posiciones pares. Las posiciones pares en este caso sería el 8 y el 3. Sumamos esos números, 8 más 3 nos da 11. Listo. Luego, las posiciones impares las identificamos y las sumamos, sería 5 y 6. Sumamos 5 más 6 y eso nos da como resultado 11. Y ya cuando nosotros tenemos eso, lo que tenemos que hacer es restar estos dos números. Si la diferencia nos da 0 o un múltiplo de 11, pues ese número va a ser apto para para aplicar a la divisibilidad por 11. Entonces tendríamos que 11 que sacamos de 8 más 3 menos 11 que sacamos de 5 más 6 es igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, estaría cumpliendo con la regla, porque la regla nos dice que para que sea divisible por 11 debe ser o un 0 o un múltiplo de 11. Aquí a nosotros nos está dando 0. Entonces, por lo tanto, 5863 es un número divisible entre 11.
Y bueno chicos, hemos llegado al final de la explicación de este tema de la guía número 6 de matemáticas. Espero que haya sido buena la explicación, que la hayan podido entender. Ya ustedes de igual modo saben, tienen mi número de contacto por si les surgen algunas dudas con respecto a esto que no las hayan podido aclarar con el video, pues ya saben que se pueden contactar conmigo. Espero que esto sea muy provechoso para ustedes y bueno, nos vemos en una próxima.